Bueno, hola. ¿Arrancamos? Bien. Bueno, em, lo vamos a quemar. Primero empezamos con algo lindo que es Tom Cruise de joven. El porqué del Ateneo. Si se carga. Qué lindo que era. Bueno, ¿viste? Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a ver por qué se llama Take My Breath Away el Ateneo, pero bueno, empezamos con este caso, ¿sí? Que es una paciente femenina de 37 años, sin antecedentes de relevancia, había tenido un solo parto natural y la deriva hematología en 2020. Esto fue en 2020, ya hace 5 años, hace más años, y la deriva hematología ya anticoagulada porque había tenido un TEP posterior a un viaje de 13 horas a Mendoza en auto. Y bueno, estaba anticoagulada con acenocumarol. Ya la habían estudiado para trombofilias, para ASAF, lo habían descartado, lo único que tenía era anemia ferropénica. Y cuando llega al consultorio le pedimos un Doppler que lo único que informa es insuficiencia venosa leve de la vena poplitea, pero que estaba totalmente recanalizado. ¿Se acuerdan de algún factor de riesgo para TEP? Obesidad, sedentarismo, obvio, ya todos lo sabemos. Sí. Exactamente, sí, hay un montón, sí. Traumatismo, reemplazo, sobre todo cirugías de cadera, de rodilla, que esté mucho tiempo inmóvil, como había sido el caso de esta chica, ¿sí? Bien. Entonces, pasa un año, en 2021 vuelve al consultorio, ya le habían discontinuado la anticoagulación, estaba solo con aspirina, pero continúa con dolor en el miembro inferior izquierdo, ¿sí? Y tiene también pesadez bilateral. Bueno, el examen físico no tenía nada y con eso vino la paciente. O sea, ¿qué estudio le pedirían? ¿Cómo seguirían con el algoritmo diagnóstico? Un Doppler que fue el año pasado, ¿no? Un nuevo ecodoppler, exactamente. Le pedimos el ecodoppler y lo que pasó fue que no tenía ninguna particularidad. También le pedimos un ecodoppler transvaginal para ver que no tenga varices pelvianas y tampoco informaba ninguna dilatación. Pero la paciente seguía con sintomatología, por lo tanto, lo que se decidió fue, para realmente ver que haya sido, que esté bien hecho el Doppler, sí le pedimos un nuevo estudio que es una flebotomografía, ¿sí? Le iba a preguntar, pero me pareció que ya había muchas preguntas. porque cómo seguía, ¿sí? Bueno, le solicitamos el estudio, acá lo vemos, ¿sí? ¿Qué toma? Está bastante distendida. Está pasando. Este tiene puntero. Sí tiene. Cuesta un poco verlo, el tema es que en el informe, ¿qué? Sí. Ah, sí, pues sí, no se ve bien por eso, pero en el informe no, lo único que dice es que tiene la vena renal izquierda que impresiona levemente aumentada de calibre y ingurgitación de la gonadal del mismo lado y algunas subarauterinas. Lo que sí, lo que siempre hablamos, no sé si a ustedes les debe pasar también, que no siempre informan bien las cosas, porque ¿qué pasa? Lo que no habían visto es que tenía la vena ilíaca izquierda comprimida y en ningún momento lo habían informado, ¿sí? Entonces, lo que hacemos después, le pedimos... Sí. ¿Por quién estaba? Ah, sí, ahí lo iba a decir después. Está la vena ilíaca izquierda comprimida con la vértebra, sí, con la lumbar y por la arteria ilíaca derecha, ¿sí? Que ahora vamos a ver, ya algunos sabrán cuál síndrome es, pero bueno. Entonces, que esto, bueno, esto suponemos que es lo que le causó el tromboembolismo. Continuamos con los diagnósticos y le pedimos una venografía, ¿sí? Que, si ven acá,
tiene un defecto, acá llena bien, pero acá tiene un defecto de relleno, ¿sí? Que coincide con el sector de la compresión que habíamos visto antes en el otro estudio. Y lo que informa es que hay una posible compresión extrínseca de la ilíaca izquierda, ¿sí? Y después esto, ahora vamos a ver bien por qué, pero lo complementamos con un estudio que no sé si conocen, que se llama EUS, que es ecografía intravenosa, ¿sí? Que lo que se ve acá se mete, es como un ecodoppler que se mete directamente dentro del vaso y lo usamos para ver bien el calibre interno, ¿sí? Acá lo que se ve es que está la vena bien con buen calibre, pero ya acá se ve la compresión y que el calibre disminuye, que es todo esto, ¿sí? Acá se ve bien y acá ya la cava está normal, ¿sí? Entonces, en la EUCI ahí diagnosticamos que tiene la compresión extrínseca. Y acá fue la resolución del caso, ¿sí? Que lo que hicimos fue colocar un stent. Ahí se ve la cabografía que hizo previamente. Y la mejor parte que se despliega el stent. Divino. Entonces, ¿a alguno se le ocurre que puedo tener esta paciente y cómo se llama este síndrome? ¿Se acuerdan de algo? Lupe sabe. ¿Nada? Bueno, con todo esto lo que hicimos fue diagnóstico de un síndrome que se llama de May-Turner, que seguro todos lo conocen, pero nadie lo sospecha nunca, ¿sí? Y lo que hicimos fue tratarlo con el stent, ¿sí? Después os muestro cómo está la paciente ahora. Entonces, ¿qué es el síndrome de May-Turner? Bueno, en 1957, May y Turner, que eran austríacos, realizan 430 biopsias en cadáveres que habían estudiando trombosis, ¿sí? Y se dieron cuenta que el 22% tenía dentro de las venas sinequias, ¿sí? Que las atribuían anatómicamente a la compresión que yo les comentaba antes. Y después, en 1965, Cockett, que es el otro nombre que tiene el síndrome, puede ser de May-Turner o de Cockett, realiza un estudio similar pero con pacientes vivos en el que ven con venografías que constatan, digamos, la compresión extrínseca, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Bueno, es lo que les comentaba, es la compresión del sistema venoso por el sistema arterial. Lo más común es que sea de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha sobre la quinta vértebra lumbar, ¿sí? Y lo que esto genera es la pulsatilidad de la arteria va generando una esclerosis de la vena y sinequias que genera un ambiente propicio para que luego se generen trombos que posteriormente embolizan, ¿sí? Acá se puede ver bien, bueno, tenemos la vena cava, la arteria, ¿sí? La arteria derecha y la vena izquierda y cómo se comprime, ¿sí? Y acá un cortecito con las tres estructuras que están involucradas. El tema es que anatómicamente puede ser normal, no todos los pacientes tienen síntomas y con el correr del tiempo esto va evolucionando, ¿sí? A medida que se va comprimiendo cada vez más llega a esclerosar hasta obliterar la vena, ¿sí? Acá está otra de las clasificaciones que es por el endotelio, en la que se pueden ir formando distintos tipos de tabiques, puede ser semilunar, puede ser un tabique central o directamente tener varios, ¿sí? Y bueno, es más común en mujeres, ¿sí? Que en hombres, y la prevalencia está infraestimada por esto que les digo que no siempre tienen síntomas, ¿sí? Pero obviamente como cualquier enfermedad para poder diagnosticarla hay que poder sospecharla, ¿sí? Y cuando hay un TBP es causante de hasta el 5% de las trombosis venosas profundas, ¿sí? Lo que lo hace más, los factores de riesgo para tener esto son pacientes que sean muy flaquitos, pacientes que hayan estado embarazadas o con posparto o que tengan escoliosis o alguna deformidad en la columna por esto de que se comprime con más facilidad. Y dentro de la clínica, nada es específico del síndrome, pero no sé si, bueno, hay varices en los miembros inferiores, sí, y algo también las varices atípicas, como las que puse ahí, que pueden ser en la zona del muslo, o varices vulvares, sí, o en la zona más alta, sí. También puede tener edemas, cambios en la pigmentación, flebitis, y como cualquier
trastorno trófico venoso, después a lo largo termina dando una úlcera también, ¿sí? Bueno, puede dar TBP, como es el caso de esta paciente, y también puede ser causa de síndrome de congestión pelviana, ¿sí? Que me pareció que valía la pena mencionarlo, que el 40% de las mujeres tienen dolor pélvico, solamente el 40% de ese 40% consultan y les da síntomas de depresión, ansiedad, dismenorrea, disuria, dispareunia, y terminan dando vueltas por un montón de especialistas que nadie les resuelve el problema, ¿sí? Y muchas veces es por una compresión extrínseca o por trombosis, ¿sí? Bien. Dentro de los síntomas, lo que usamos, la clasificación más nueva es la SBP, ¿sí? De Meissner, que ahora vamos a ir viendo. Dentro de los síntomas pueden ser venosos de origen pélvico o extrapélvicos, ¿sí? Menos del 10% de las pacientes con venas tienen síntomas. Dentro de las varices también pueden ser pélvicas o extrapélvicas, y dentro de la hemodinamia puede ser ya sea trombótico o no trombótico, ¿sí? Y en la etiología también puede ser congénito, y dentro de lo no trombótico es donde entra el síndrome de May-Turner, que es por compresión extrínseca. En un ecodoppler, para considerar que una vena una vena de la pelvis está dilatada, tiene que tener más de 5 milímetros, y el estudio que siempre hay que pedir para poder diagnosticarlo es una flebo-TC, ¿sí? Que tiene más sensibilidad y especificidad, es de menor costo que la resonancia, y también puedo diagnosticar si tiene otras causas de compresión como una adenopatía o un hematoma. La resonancia magnética no se hace porque tiene hasta un 40% de falsos positivos, y en un paciente deshidratado no se llega a ver la compresión, tarda más tiempo, ¿sí? Y sí, el mejor estudio que se vio que sirve para diagnosticar esto es la venografía con el AEBUS, ¿sí? En la venografía, que es el estudio que les mostraba antes, se ve más que nada el flujo, y ahí podemos ver que se ocluye la vena, que si hay un borramiento, también se puede ver si hay venas dilatadas o canales que estén contraídos, si hay colaterales, y hasta inclusive medir la presión de los dos lados, ¿sí? Y la importancia del AEBUS es que, por ejemplo, si yo tengo una venografía en la que solamente estoy viendo un solo plano y parece que está ocluido, muchas veces con el AEBUS termino de ver si realmente hay una compresión extrínseca. Sirve para colocar el stent antes, ver que estás en la luz, y ver posterior a la colocación del stent que se haya abierto bien la luz y que haya quedado bien colocado, ¿sí? En un estudio se vio que el 51% de las venografías no llegaban a ver la oclusión, pero que con el AEBUS sí. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, es lo que les comentaba, sí puede haber tumores, hematomas, linfadenopatías, ¿sí? Y también, como es diagnóstico diferencial de dolor pélvico, muchas veces se dice que las pacientes tienen solamente endometriosis, muchas veces les indican una histerectomía, y la causa por ahí era esta. El tratamiento es anticoagularlo, ¿sí? Colocar un stent, como hicimos con esta paciente. Y bueno, dentro de la bibliografía sí se vio que el stent es la mejor resolución para esta patología, tiene bajas complicaciones, alto éxito, disminuye los síntomas. Sí queda realizar más estudios a largo plazo del tema de la permeabilidad primaria y secundaria, porque hay un rango grande entre el 32 y el 98%. Pero bueno, acá está el control de nuestra paciente, que ahora en 2025, que el stent está bien, está permeable y ella sigue sin síntomas. Y bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. El tema que filosóficamente la trombosis la curamos con la anticoagulación, pero como es un tema anatómico y fisiopatológico, si no le damos estructura a la vena va a volver a repetir. Y lo peor es que, como vimos, que es un tema crónico, es decir, es mucho más difícil después del primer episodio trombótico de revertirlo. Por eso la necesidad de una estructura que te mantenga la vena, que no la comprima la arteria. Hoy en día se empezaron usando stent de arterias, porque nadie sabía la diferencia que hoy sabemos que existe entre la estructura anatómica de la arteria y de la vena con respecto
al uso de materiales, y ve ahí estén específicos que se llaman paravenas, que tienen otra estructura, otra conformación, los largos son diferentes y los diámetros son diferentes, porque los diámetros de la vena, sobre todo con la compresión, se van, en forma oblonga, se van deformando. El filtro, la finalidad es evitarte que pase un trombo. Esto, la finalidad es que no lo vuelva a comprimir. En general los tenemos como se llama, con los nuevos anticoagulantes orales, un término medio de 6 meses y lo vamos evaluando. Algunos los tienen más tiempo, pero en realidad con el tema de los DOACs ha cambiado mucho y quizás al año ya podemos dejar de tener de mantener los anticoagulados. Pero creo que lo interesante, bueno, es que nadie piensa, o si pensamos, nuestros enemigos son los que hacen los diagnósticos y no saben lo que están viendo. Entonces como que estamos cada vez más encima de lo que nosotros aprendimos de ver, de lo que nos escriben. Porque en cierta manera, si nos quedamos con la tomografía, esta paciente posiblemente iba a repetir el TEP. Lo peor que ya tuvo un TEP, no es que hizo una edema de pierna. Y el otro tema es también el IBUS. Es un instrumento que, bueno, contamos acá con la suerte, somos de los pocos centros que lo teníamos incluido en el aparato de hemodinamia, no lo tenían en general. Y la cuestión del IBUS también es esencial, porque nosotros con las flebografías, no con las tomos, pero las flebografías te dan una imagen en 2 planos. Cuando hay una trombosis, sobre todo la vena, vos no la ves en los 3 planos, y justamente al aplanarse no es como una arteria. Entonces el IBUS, en cierta manera, como lo mostró la doctora, hoy en día es como el instrumento que garantiza o que te da mayor especificidad con respecto al tipo de diagnóstico. Y es casi obligado, por otro lado, después que pusiste el stent, porque una cosa que acá no lo tratamos es que uno pone el stent, vuelvo a repetir, una vena no actúa como una arteria y a veces no se termina de abrir completamente. Vos hiciste la angiografía con contraste y que no, se abrió bárbaro. Y cuando te metés, sobre todo cuando hay compresiones externas, como a veces en los tumores nos ha pasado, no se terminó de abrir. Entonces el IBUS también en ese sentido nos garantiza. El tema del filtro, te vuelvo a repetir, la idea es de filtrar, evitar que suban los trombos. Si bien hoy han cambiado y tenemos los filtros rebatibles, que tendrían que tener indicación casi 100% hoy en día, tienen otra estructura y otra función con respecto a esto. Pero muchas de las veces, si la paciente tiene trombosis, ha tenido TEP, en el procedimiento que hacemos, ponemos un filtro para evitar que durante el procedimiento movilice uno con una cuerda un trombo a nivel pulmonar. ¿Vos dijiste con el stent podés no llegar a sortearla, o sea, restaurar la función? No. Si no lo abrís del todo. Por eso que te quede suficientemente abierto. Y la otra cuestión que también, porque la discusión digo que ahora está viendo es, tenemos elementos que son los sistemas de tromboaspiración o de trombolisis mecánico-química, como están haciendo los de neuro. Las venas ilíacas, como la vena cava, son vasos de mucho corte y de presión. Entonces lo que el stent te garantiza, si vos abriste la luz, generaste luz, al poner el stent te aplana el trombo contra la pared. Entonces eso impide que embolice. Entonces pero te tenés que garantizar que el stent esté bien abierto. Esa es la cuestión principal. Que por eso el IBUS es también una herramienta que lo usamos cada vez más. Por eso, si no lo resolvés es porque es un problema de procedimiento, digamos, porque no lo abriste lo suficiente. Porque la presión extrínseca sea mayor al stent abierto. El tema, por eso digo, las estructuras del stent venoso no es la estructura de lo que había en las arterias. El otro era un hierro o un metal mucho más duro que el venoso. El otro se abría sí o sí. El problema es que los stents anteriores, si sobrepasan mucho o van a la vena cava, te pueden romper la vena también. Entonces estos stents son de menor dureza, pero la realidad es que uno trata de garantizarse que se abrió completamente con el aire. ¿Alguna pregunta más?